Dicen los ancianos de Centroamérica que cuando un hombre se pierde demasiado en el vicio, algo del otro lado lo nota, algo oscuro, sin nombre propio, que camina entre las sombras de los callejones y respira el aire pesado de la madrugada. Lo llaman el Cadejo Negro. No es un perro cualquiera, es una presencia que se alimenta del alma rota de quien ya no se reconoce a sí mismo en el espejo. Y lo peor no es que te persiga, lo peor es lo que te muestra cuando por fin te alcanza. Buenas noches y bienvenidos una vez más a Ecos de lo Macabro. Esta noche nos adentraremos en la oscuridad de una de las leyendas más inquietantes de México y Latinoamérica, el Cadejo. Relatos que han helado la sangre de quienes aseguran haberlos escuchado, o peor aún, haberlos visto. Prepárense, porque lo que están a punto de oír podría quedarse con ustedes mucho después de que termine este video. Y si estas historias logran estremecerte, no olvides dejar tu comentario. Gerardo tenía 42 años y vivía en un barrio tranquilo a las afueras de la ciudad. Era un hombre que en otro tiempo había sido trabajador, cariñoso con su familia y de los que saludan a los vecinos por su nombre. Pero eso era antes de que el trago se convirtiera en lo primero que buscaba al abrir los ojos cada mañana, antes de que su esposa Rosa aprendiera a dormir con un ojo abierto, antes de que su hija María dejara de invitar amigas a la casa porque le daba vergüenza lo que podían encontrar al llegar. La casa donde vivían había sido un hogar alegre. Tenía un pequeño jardín al frente con matas de helechos que Rosa regaba cada tarde, unas cortinas amarillas que le daban luz a la sala, aunque el día estuviera nublado, y una cocina donde siempre olía a algo caliente. Pero con el paso de los meses, el jardín fue descuidándose, las cortinas amarillas se fueron llenando de polvo, y la cocina empezó a oler más a silencio que a comida. El alcoholismo de Gerardo no había llegado de golpe. Había entrado despacio, como entra el frío por debajo de una puerta mal cerrada, sin que uno se dé cuenta hasta que ya está temblando. Vivía también en esa casa la madre de Rosa, una mujer mayor a quien todos llamaban simplemente Gabriela. Doña Gabriela no era de las que hablan mucho, pero cuando hablaba, valía la pena escucharla. Había visto cosas en su vida que le habían enseñado a distinguir cuando un mal era del cuerpo y cuando era de otra clase. Ella conocía bien el peso del vicio porque su propio esposo, el abuelo de María, había muerto consumido por la bebida muchos años atrás. Por eso miraba a Gerardo con una mezcla de tristeza y de algo más, algo parecido al miedo. No el miedo que da una persona, sino el que da a reconocer una historia que ya se vivió una vez y que está volviendo a repetirse. Una noche de martes, Gerardo llegó más tarde de lo normal. La calle estaba oscura y húmeda porque había llovido al caer la tarde, y el pavimento todavía guardaba ese brillo opaco que deja el agua cuando se va. Caminaba despacio, sin rumbo fijo, con los pies pesados y la cabeza dando vueltas. Había pasado la tarde en un bar del centro con unos conocidos que tampoco tenían prisa por llegar a ninguna parte. Cuando por fin decidió volver a casa, las calles estaban casi vacías, solo él, los postes de luz parpadeando cada tanto, y el sonido de su propia respiración que le parecía más fuerte de lo normal, como si el silencio de la noche lo amplificara todo. Fue entonces cuando escuchó algo. Al principio pensó que era su imaginación o el efecto del trago, porque cuando uno lleva horas bebiendo el cerebro empieza a fabricar cosas. Pero el sonido volvió. Era un tintineo metálico, suave pero constante, como el arrastre lento de una cadena sobre el asfalto mojado. Gerardo se detuvo. Miró hacia atrás. No había nadie. La calle estaba tan vacía como antes. Sin embargo, el sonido seguía ahí, un poco más cerca ahora, viniendo de algún lugar que no lograba ubicar con precisión. Siguió caminando, más rápido esta vez, y entonces llegó el olor. Era difícil describirlo con exactitud porque no era un olor simple. Era una mezcla de algo quemado, de tierra mojada y de algo más. Algo orgánico y desagradable que se le metió por la nariz y le revolvió el estómago. Gerardo no era un hombre miedoso, o al menos eso se decía a sí mismo.
pero en ese momento sintió que la piel de los brazos se le erizaba sola y que las piernas le pedían que corriera, aunque la cabeza todavía no entendía bien de qué. Las sombras al costado de la calle empezaron a parecerle distintas. No distintas de una manera que pudiera explicar con palabras, sino distintas de una manera que se sentía en el pecho, como cuando uno entra a un cuarto y sabe que algo no está en su lugar, aunque no logre identificar qué. Las sombras parecían moverse aunque no hubiera viento. Parecían inclinarse levemente hacia él, como si tuvieran curiosidad. Y entre ese movimiento oscuro y silencioso, Gerardo creyó escuchar su nombre. No gritado ni susurrado, sino pronunciado de una manera extraña, desde adentro, como si alguien lo dijera desde el interior de su propia cabeza, pero con una voz que no era la suya. Llegó a la casa casi corriendo. Entró, cerró la puerta con llave y se quedó parado en el pasillo con el corazón golpeándole fuerte el pecho. Rosa asomó la cabeza desde el cuarto con cara de sueño y de hartazgo mezclados. Le preguntó qué había pasado. Gerardo dijo que nada, que el frío, que estaba cansado. Rosa lo miró un momento más de lo necesario y luego desapareció de nuevo detrás de la puerta. Gerardo se quedó solo en el pasillo, escuchando. El tintineo había parado. El olor se había ido, pero la sensación de que algo lo había seguido hasta ahí adentro no desapareció con el frío ni con el silencio. Se quedó pegada a él como se pega la ropa húmeda al cuerpo. A la mañana siguiente Gerardo no dijo nada de lo que había vivido la noche anterior. Se levantó tarde, con la cabeza pesada y la boca seca, como siempre. Tomó café solo en la cocina mientras Rosa alistaba a María para el colegio, y doña Gabriela barría el corredor de atrás con esa calma pausada que tenía para hacer las cosas. La mañana parecía normal. El sol entraba por las ventanas. Los pájaros hacían su ruido habitual en el jardín descuidado, y por un momento Gerardo casi logró convencerse de que lo de la noche anterior había sido producto del trago, y nada más. Pero doña Gabriela lo miraba distinto ese día. No de reojo ni disimuladamente, sino de frente, con esos ojos oscuros y quietos que tenía, como quien lee algo escrito en la cara de otra persona. Gerardo aguantó la mirada un momento, y luego bajó la vista hacia su taza. La anciana dejó la escoba recostada contra la pared, se sentó despacio en la silla del frente y puso las manos sobre la mesa. Gerardo supo que venía una conversación que no iba a poder esquivar. Gabriela empezó a hablar sin rodeos. Le dijo que la noche anterior había escuchado cómo llegó, que había sentido algo raro en el ambiente de la casa, un peso que no estaba antes, y que conocía bien ese tipo de peso porque ya lo había sentido una vez en su vida, muchos años atrás, cuando su propio esposo andaba por el mismo camino que Gerardo estaba transitando ahora. Le dijo que no le estaba contando esto para asustarlo, sino porque sentía que tenía la obligación de advertirle, porque lo que ella conocía no era un cuento de niños, ni una historia para pasar el rato. Era algo que la gente de su tierra había visto con sus propios ojos durante generaciones. Le habló del cadejo negro. Le explicó que según la leyenda que su propia abuela le había contado de pequeña, existían dos cadejos, dos criaturas de apariencia perruna que rondaban a los hombres que caminaban solos de noche. El blanco era protector, una presencia que acompañaba al borracho perdido para que no le pasara nada malo en su camino a casa. Pero el negro era otra cosa completamente distinta. El cadejo negro no venía a cuidar a nadie, venía a cobrar. Se aparecía cuando un hombre llevaba demasiado tiempo destruyéndose a sí mismo, cuando el vicio ya había devorado tanto de él, que lo que quedaba apenas si se parecía a la persona que había sido antes. Y lo más inquietante de todo, dijo Gabriela bajando un poco la voz, no era que la criatura atacara ni hiciera daño físico. Lo más terrible era lo que le mostraba al hombre que la miraba de frente, porque en esos ojos negros y vacíos, el hombre veía su propio reflejo, pero no como era ahora, sino como había dejado de ser, todo lo que había perdido, todo lo que había roto, todo lo que ya no tenía remedio. Gerardo la escuchó en silencio. Por dentro quería reírse o decirle que eso eran supersticiones de gente mayor, pero algo se lo impedía. Tal vez era el recuerdo fresco de las cadenas sobre el asfalto mojado. Tal vez era el olor que todavía creía sentir de manera fantasma,
cada vez que cerraba los ojos demasiado tiempo. Le dijo a Gabriela que lo pensaría, que entendía lo que le estaba diciendo, y se levantó de la mesa antes de que la conversación se pusiera más incómoda. La anciana no insistió. Solo lo vio alejarse por el pasillo con esa mirada suya de quien ya sabe cómo termina la historia. Los días siguientes fueron extraños en la casa. Rosa andaba más callada que de costumbre, como si estuviera guardando energía para algo. María, que tenía 12 años y era una niña observadora y seria para su edad, había empezado a mirar a su padre con una expresión que no era de enojo, sino de algo más parecido a la distancia, como si estuviera aprendiendo a quererlo desde lejos, para que no le doliera tanto de cerca. Gerardo lo notaba, pero no sabía qué hacer con eso. Entonces hacía lo que siempre hacía cuando algo lo incomodaba, salía. Una tarde Gabriela llamó a María a su cuarto. Era un cuarto pequeño y ordenado, con una estampa religiosa colgada sobre la cama y un aroma permanente a lavanda que la anciana usaba para todo. Se sentaron juntas en el borde de la cama y Gabriela le contó a su nieta la misma historia del cadejo, pero de una manera diferente a como se la había contado a Gerardo. A María no le habló de castigos ni de reflejos. Le habló de la leyenda completa, desde el principio, con todos los detalles que su propia abuela le había pasado, como se pasan las cosas importantes, de voz a voz y de noche en noche. Le dijo que el cadejo negro no era el mal en sí mismo, sino la consecuencia del mal que un hombre se hace solo, que no aparecía para destruir sino para mostrar, y que la única manera de alejarlo era que el hombre decidiera por su propio pie dejar de destruirse, porque la criatura no respondía a rezos ni a rituales, sino únicamente a la voluntad genuina de cambiar. María escuchó todo sin interrumpir. Cuando Gabriela terminó, la niña estuvo un momento en silencio, y luego preguntó si su papá iba a estar bien. La anciana le tomó la mano y le dijo que eso dependía de él. Fue la respuesta más honesta que podía dar, y las dos lo sabían. Esa noche María tardó mucho en dormirse. Se quedó mirando el techo de su cuarto escuchando la casa, sus crujidos normales, el viento afuera, el sonido lejano de la calle. Y en algún momento, justo antes de caer dormida, le pareció escuchar desde el pasillo un sonido muy leve, casi imperceptible, como el roce suave de algo metálico contra el piso de madera. Gerardo esa misma noche había salido de nuevo. No muy tarde, se decía a sí mismo, solo un rato, solo para despejar la cabeza, pero un rato se convirtió en horas como siempre, y cuando quiso darse cuenta la ciudad estaba oscura, y él estaba solo caminando por calles que ya no reconocía bien. Esta vez el recorrido de vuelta a casa le pareció más largo de lo normal. Las calles parecían haberse estirado. Los postes de luz estaban más separados entre sí, y los tramos de oscuridad entre uno y otro se sentían más densos, más sólidos, como si la sombra tuviera peso propio esa noche. Y entonces volvió el tintineo, esta vez más claro, más cercano. Gerardo se paró en seco en la mitad de la cuadra y miró hacia todos lados. La calle seguía vacía, pero el sonido no paraba, un arrastre lento y rítmico que venía de algún lugar justo detrás de él. Giró rápido. No había nada visible, pero el olor llegó casi al mismo tiempo que el sonido, esa combinación horrible de azufre y descomposición que le cerró la garganta. Y en la oscuridad al fondo de la cuadra, justo donde la luz del último poste no alcanzaba a llegar, Gerardo vio algo. No con claridad, solo una masa oscura, más negra que la noche misma, sin forma definida pero con una presencia que se sentía en los huesos. Y desde esa masa, dos puntos de luz apagada que no brillaban sino que absorbían, como dos agujeros en la oscuridad con forma de ojos, estaban fijos en él. Gerardo no recordaba bien cómo llegó a la casa esa noche. Sus pies lo llevaron solos, en una carrera que no supo cuándo empezó ni cuándo terminó. Solo se dio cuenta de que estaba adentro cuando sintió la puerta cerrarse a sus espaldas, y sus rodillas cedieron despacio hasta que quedó sentado en el suelo del pasillo con la espalda contra la madera. Estaba empapado en sudor a pesar del frío. Le temblaban las manos. La respiración le salía entrecortada y ruidosa en el silencio de la casa dormida. Estuvo así un buen rato,
sin moverse, escuchando. La casa estaba quieta. No había tintineo, no había olor, no había nada fuera de lo normal. Solo el reloj de la cocina marcando los segundos con ese golpe seco y constante que en otro momento le resultaba completamente indiferente, pero que ahora sonaba ensordecedor. Cuando por fin logró calmarse lo suficiente para levantarse, fue directo al baño. Abrió la llave del agua fría y metió la cara debajo del chorro. El agua helada lo trajo de vuelta. Se miró en el espejo mientras el agua le escurría por la cara y por un momento no supo muy bien qué estaba mirando. El hombre que le devolvía el reflejo tenía los ojos rojos, la piel grisácea, las mejillas hundidas. Parecía mayor de lo que era. Parecía cansado de una manera que el sueño no podía arreglar. Se fue a la cama sin hacer ruido para no despertar a Rosa. Pero Rosa no estaba dormida. Estaba acostada de lado, mirando la pared. Y cuando Gerardo se metió bajo las cobijas, ella no se movió ni dijo nada. Ese silencio entre los dos pesaba más que cualquier discusión. Gerardo cerró los ojos e intentó dormir, pero el sueño no llegaba. En cambio llegaban imágenes sueltas, fragmentos sin orden. Su hija María mirándolo desde lejos con esa expresión nueva que él no sabía cómo descifrar. La cara de doña Gabriela en la cocina con las manos sobre la mesa, el reflejo en el espejo del baño. Y detrás de todo eso, persistente y oscura, la masa negra al fondo de la cuadra con esos 2 puntos sin luz clavados en él. En algún momento debió quedarse dormido porque de pronto estaba en un lugar que no era su cuarto. Era un pasillo largo y sin ventanas, con las paredes de un color que no era exactamente ningún color, y al fondo había una figura de pie que no se movía. Gerardo caminó hacia ella aunque algo en su pecho le decía que no lo hiciera. Cuando estuvo suficientemente cerca reconoció la figura. Era su padre. Llevaba años muerto, enterrado en un pueblo del interior que Gerardo no había vuelto a visitar desde el entierro. Pero ahí estaba, con la misma ropa que usaba siempre, mirándolo con una expresión que Gerardo conocía bien porque la había visto muchas veces de niño. Era la expresión de alguien que está profundamente decepcionado, pero que ya no tiene energía para el enojo. Solo queda la tristeza y el cansancio. Su padre no dijo muchas palabras en ese sueño. Solo le preguntó una cosa. Le preguntó si recordaba la promesa. Gerardo supo de inmediato a qué promesa se refería, porque era la única promesa importante que había hecho en su vida, y que luego había roto sin hacer mucho ruido. El día del entierro de su padre, parado frente a la tumba con los zapatos llenos de barro y los ojos secos porque ya había llorado todo lo que tenía antes de que llegaran los demás, Gerardo se había prometido a sí mismo que no iba a repetir esa historia, que lo que el trago le había hecho a su padre no se lo iba a hacer él a su propia familia. Era una promesa sencilla, de esas que se hacen cuando el dolor todavía está fresco, y uno cree que el dolor solo es suficiente para cambiar las cosas. Gerardo despertó de golpe. El cuarto estaba oscuro y quieto. Rosa seguía a su lado, pero ahora sí dormida, con la respiración pareja y lenta. El reloj marcaba las 3:20 de la madrugada. Gerardo se quedó quieto mirando el techo, con el pecho apretado y esa sensación rara que dejan los sueños cuando tocan algo verdadero, y entonces lo escuchó. Primero muy leve, casi dudoso, como si quisiera asegurarse de que él estaba despierto antes de hacerse notar del todo. El arrastre, las cadenas, dentro de la casa, en el pasillo justo al otro lado de la puerta del cuarto. Gerardo se incorporó despacio en la cama. Rosa no se despertó. Él se quedó sentado al borde del colchón con los pies en el suelo frío, mirando la línea de sombra que se veía por debajo de la puerta. El sonido seguía ahí, pausado y constante, como algo que tuviera todo el tiempo del mundo. Y junto con el sonido llegó el olor, suave al principio y luego más denso, metiéndose por todos los rincones del cuarto como si la habitación se estuviera llenando de algo invisible y pesado. Gerardo no supo de dónde sacó el valor o si lo que lo hizo levantarse fue el valor, o simplemente el agotamiento de tenerle miedo a algo que no podía ver y no podía entender. Se paró, caminó hasta la puerta y la abrió de golpe. El pasillo estaba vacío. La luz tenue que entraba por la ventana del fondo alcanzaba apenas para distinguir las formas. La mesa con el teléfono,
el marco de la foto colgada en la pared, la puerta del cuarto de María cerrada, la puerta del cuarto de Gabriela también cerrada. No había nada. Pero el olor era más fuerte ahí afuera que dentro del cuarto, y el silencio era de un tipo particular. El silencio de cuando algo acaba de dejar de hacer ruido porque supo que lo iban a escuchar. A la mañana siguiente Gerardo amaneció con una determinación nueva que no supo muy bien de dónde venía. Bajó a la cocina antes que todos, preparó café, y cuando Rosa bajó y lo encontró sentado con las manos alrededor de la taza y la mirada fija en la ventana, algo en su expresión debió decirle que esta mañana era diferente, porque ella se sentó sin decir nada y esperó. Gerardo le contó todo: las noches en la calle, el sonido de las cadenas, el olor, la masa oscura al fondo de la cuadra, el sueño con su padre, lo del pasillo de madrugada. Rosa lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando él terminó de hablar, ella tuvo los ojos húmedos pero no lloró. Le dijo que llevaba mucho tiempo esperando que él hablara, cualquier cosa, que dijera algo verdadero en lugar de seguir fingiendo que todo estaba bien cuando las dos personas que más lo conocían en esa casa sabían perfectamente que no era así. Gabriela entró a la cocina en ese momento como si hubiera calculado la hora exacta. Se sirvió su café, se sentó en su silla de siempre y miró a Gerardo. Él le contó lo de la noche anterior, lo del pasillo, lo de las cadenas adentro de la casa. La anciana no se sorprendió. Dijo que eso era lo que pasaba cuando la criatura ya había encontrado a quien buscaba, que mientras Gerardo siguiera en el mismo camino, la presencia no iba a irse, que el cadejo negro no se alejaba con miedo sino con cambio verdadero, no con promesas dichas en voz alta sino con hechos concretos día tras día. Esa tarde la familia se reunió en la sala de una manera que no había sucedido en mucho tiempo. No fue una reunión planeada ni formal, simplemente fueron llegando uno por uno, como si algo los jalara hacia el mismo lugar al mismo tiempo. Rosa se sentó en el sofá con las manos entrelazadas en el regazo. María llegó del colegio, dejó la mochila en el suelo y se quedó parada en el marco de la puerta mirando la escena con esa seriedad suya de niña que ha crecido más rápido de lo que debería. Gabriela estaba en su silla de siempre, la que tenía el cojín azul gastado de tanto uso, y Gerardo estaba de pie frente a la ventana, mirando el jardín descuidado, con la espalda hacia ellos pero sabiéndolos ahí. Fue María la que habló primero. Le preguntó a su papá si era verdad lo que la abuela le había contado. No sobre el cadejo específicamente, sino sobre todo lo demás, sobre si él sabía que las cosas estaban mal, sobre si le importaba lo que estaba pasando en esa casa. La pregunta era directa y simple como solo pueden serlo las preguntas de los niños que todavía no han aprendido a disfrazar lo que sienten con palabras complicadas. Gerardo se dio la vuelta y la miró. 12 años, pelo recogido, uniforme del colegio todavía puesto, y unos ojos que eran iguales a los de él pero que en ese momento reflejaban algo que él no quería ver reflejado. Una mezcla de amor y de miedo, y de una distancia que se había ido construyendo sola ladrillo a ladrillo mientras él no miraba. Gerardo se sentó, no en el sofá sino en el suelo, con la espalda contra la pared y las rodillas dobladas, en una postura que lo hacía verse más pequeño, menos imponente, más humano, y empezó a hablar, no con el tono de quien da explicaciones, ni con el de quien pide perdón de manera automática porque sabe que toca pedirlo. Habló de verdad, con palabras torpes y pausas largas y la voz quebrándose en los momentos que no pudo evitar. Les contó cosas que nunca había dicho en voz alta, que sabía que había fallado, que sabía que la casa había dejado de ser lo que era, porque él la había ido apagando sin darse cuenta, que el vicio no era algo que le había pasado sino algo que había dejado que entrara, y que luego había dejado que se quedara porque era más fácil que enfrentarlo. Rosa lloró. No de manera dramática, sino de esa manera quieta y cansada de quien lleva mucho tiempo aguantando, y de pronto puede soltar un poco del peso. María se sentó en el suelo junto a su papá sin decir nada y apoyó la cabeza en su hombro. Gabriela los miraba desde su silla con los ojos brillantes y las manos quietas sobre las rodillas. La cocina olía a café recalentado, y afuera el sol estaba bajando y pintando el cielo de un naranja sucio que se colaba por las ventanas, y le daba a todo una luz extraña, cálida y triste al mismo tiempo. Esa noche Gerardo no salió.
Se quedó en la casa, comió en la mesa con todos, ayudó a María con una tarea de matemáticas que no entendió muy bien pero que intentó de todas formas, y se fue a dormir a una hora razonable. Fue la primera noche en mucho tiempo que la casa se sintió como antes, no completamente, no de golpe, pero sí con un asomo de algo que podría volver a ser lo que fue si se le daba tiempo y cuidado. Se durmió rápido y sin sueños, y no escuchó nada en el pasillo. Pero a los 3 días la historia dio un giro que nadie esperaba. Gerardo había estado bien esos días, había cumplido lo que dijo, había evitado salir de noche y había estado presente en la casa de una manera que Rosa notó y agradeció en silencio. Pero el tercer día llegó una llamada de un conocido, una invitación a una reunión que sonaba inofensiva, solo un rato, solo para tomar algo, igual que siempre. Y Gerardo dudó. Esa duda fue suficiente, no fue a la reunión. Pero la duda se quedó en él como se quedan las dudas, rondando, haciéndose más grande en los momentos de quietud, recordándole que afuera estaba el escape fácil de siempre. Esa noche no pudo dormir. Se levantó pasada la medianoche y fue a la cocina a tomar agua. La casa estaba completamente oscura y silenciosa. Llenó el vaso, bebió despacio y estaba por volver al cuarto cuando lo sintió. No fue el sonido primero esta vez, fue el olor. Llegó de repente y con una intensidad que no había tenido ninguna de las veces anteriores, como si algo supiera que él había estado a punto de ceder y hubiera decidido recordarle que seguía ahí. Gerardo se quedó inmóvil junto al fregadero con el vaso vacío en la mano. El olor llenó la cocina entera en cuestión de segundos y luego llegó el sonido, lento y deliberado, arrastrándose desde el corredor de atrás hacia la cocina, cadena sobre piso de madera. Un ruido que a esas horas y en ese silencio resultaba insoportablemente claro. Gerardo miró hacia el corredor. La oscuridad al fondo era total, pero en esa oscuridad, perfectamente quietos y perfectamente fijos en él, estaban los 2 puntos de luz apagada. Los mismos ojos de siempre. Esta vez no al fondo de una cuadra ni detrás de una puerta, sino a menos de 5 metros de distancia, dentro de su propia casa, en el corredor que conectaba la cocina con el patio de atrás. Gerardo no corrió. No supo si fue porque el miedo lo paralizó o porque algo adentro de él decidió que ya era suficiente de huir. Se quedó parado frente a esa oscuridad mirando esos ojos que no brillaban sino que absorbían todo lo que les llegaba. Y entonces pasó algo que ninguna de las veces anteriores había pasado. La masa oscura se movió hacia la luz tenue que entraba por la ventana de la cocina, y por un instante, solo un instante brevísimo, Gerardo pudo ver algo más que una sombra sin forma. Era enorme. Tenía la silueta vaga de un animal de 4 patas pero con algo equivocado en las proporciones. Demasiado alto, demasiado largo, con las patas que doblaban en ángulos que no eran los correctos. El pelo era negro de un negro que parecía absorber la poca luz que había en la cocina, y los ojos vistos de cerca no eran simplemente oscuros, eran como ventanas a un lugar sin fondo, donde no había nada, ningún color, ninguna luz, ningún reflejo, nada, excepto en el centro exacto de cada ojo donde Gerardo vio, con una claridad que le heló la sangre, su propio rostro, no su rostro de ahora sino el de antes, el de hace años, el de cuando todavía era el hombre que Rosa había elegido y que María miraba sin esa distancia nueva. Y ese rostro en el fondo de los ojos de la criatura no tenía expresión de tristeza ni de enojo. Tenía expresión de alguien que está esperando que lo rescaten desde muy adentro de un lugar del que no puede salir solo. La criatura abrió la boca, no para atacar, para hablar. Y lo que dijo no fue con sonido, sino de una manera que Gerardo sintió directamente dentro del pecho, como una vibración que se instaló entre las costillas y no dejaba de temblar. Le dijo 4 palabras. Soy lo que abandonaste. Nada más. 4 palabras y luego la oscuridad del corredor volvió a ser oscuridad normal y el olor se fue tan rápido como había llegado y el silencio de la casa volvió a ser el silencio de siempre. Gerardo soltó el vaso en el fregadero y se sentó en el suelo de la cocina con las manos sobre la cara. Estuvo así mucho tiempo.
Cuando por fin se levantó, fue al cuarto de Gabriela y tocó la puerta suavemente. La anciana abrió casi de inmediato, como si hubiera estado esperando. Gerardo le dijo que necesitaba ayuda, no con el cadejo ni con lo sobrenatural, sino con lo otro, con lo real, con el vicio, con el camino de vuelta a ser quien había dejado de ser. Gabriela lo miró un momento largo y luego abrió la puerta del todo y lo hizo pasar. Los días que siguieron no fueron fáciles. Nadie en esa casa pensó que iban a hacerlo. Gerardo empezó a buscar apoyo fuera de la casa, habló con un médico, aceptó acompañamiento, dejó de fingir que podía solo con algo que claramente lo superaba. Hubo días buenos y días en que todo parecía cuesta arriba, y días en que el deseo de volver a lo de antes era tan fuerte que dolía físicamente. Pero siguió. Y Rosa estuvo ahí. Y María poco a poco fue acortando esa distancia que había aprendido a poner. Y Gabriela seguía en su silla con su café y su calma de quien ya ha visto suficiente para saber que las cosas pueden cambiar si uno no se rinde. El sonido de las cadenas no volvió a escucharse en el pasillo. El olor no volvió a llenar la cocina de madrugada. Pero Gabriela les dijo una tarde, mientras tomaban café los cuatro juntos en la mesa, que eso no significaba que la presencia se hubiera ido del todo, que el cadejo negro no desaparecía de un día para otro, ni porque uno tomara una decisión una sola vez, que se alejaba de manera proporcional al cambio real, que retrocedía un paso cada vez que Gerardo avanzaba uno genuino, y que volvería a acercarse cada vez que él cediera, que era en ese sentido el espejo más honesto que un hombre podía tener, porque no mentía, no se dejaba engañar con palabras bonitas ni con promesas, solo respondía a lo que uno hacía de verdad. Esa noche, antes de apagar la luz de su cuarto, Gerardo escuchó la casa en silencio durante un momento. Los crujidos normales de la madera, el viento afuera, la respiración tranquila de Rosa a su lado, el sonido lejano de la calle. Nada más. Cerró los ojos. En algún lugar afuera, en las calles oscuras y húmedas de la ciudad, algo seguía rondando. Algo antiguo y paciente que no tenía prisa porque sabía que el camino era largo y que los tropiezos llegarían. Pero por esa noche, la puerta de esa casa estaba cerrada, y el hombre que dormía adentro había dado, por primera vez en mucho tiempo, un paso en la dirección correcta.